Buenos días, Karen. Vamos a esperar un poquito en lo que alguien más de tus compañeros entra, ¿no? Por favor. Buenos días, Noemi. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, aquí estamos. Qué bueno. Bueno, pues vamos a iniciar. Esperemos que alguien más entre. Déjenme nada más. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan con respecto a lo que vimos anteriormente. Yo por el momento no. Ok, perfecto. Hola, buenos días, Arnold. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar. Arnold, nada más una pregunta. Te mandé un mail con lo que se tiene que hacer de las encuestas, preparar unas encuestas para la siguiente semana, para tenerlos el lunes de la siguiente semana. No, profe, no me lo mandó. Ok, te lo mando a ti y a alguien más que iba a entrar o que me pidieron que metiera. Bueno, te lo mando al rato, terminando Gracias. la sesión y cualquier duda, pues con gusto a través del mail, cualquier duda o pregunta, pues lo vemos, ¿sale? Bueno, Sí, profe, muchas gracias. ¿de qué? Bueno, entonces vamos a continuar. Esperemos que alguien más entre. Espérenme tantito. Ahí está. Bueno, entonces déjenme compartirles la presentación de hoy. Y como habíamos comentado, pues ahora vamos a ver lo que es. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya. Ok, perfecto. Entonces, como habíamos comentado, la primera clase, pues el día lunes, eh, eh, pues primero hay que ponernos de acuerdo en el lenguaje, ¿no? En las palabras, qué significan, etcétera. Pues todo eso son definiciones para después poder aplicarlas con la metodología o las técnicas que se van a utilizar. Posteriormente, bueno, el siguiente tema pues es de recolección de datos. Entonces, una de las cosas fundamentales que tiene la estadística y que es a partir de ella es que se desarrolla la estadística. Entonces, esta es la recolección de los datos. Entonces, déjenme ponerlo en modo presentación.
Bueno, a ver. A ver, ¿dónde es? ¿Por qué no me hace caso esto? Ahí está. Bueno, entonces, déjenme mover tantito para acá. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, entonces vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, pues la estadística pues es una ciencia forma parte de las matemáticas, ¿no? ¿Qué hace? Pues recolecta, primero recaba información o recolecta información, la organiza, ¿no? Organiza esta información o estos datos y posteriormente los analiza para después interpretarlos. Entonces, la forma más fácil, pues, es manejarlo en forma tabular. Cuando estamos hablando de una presentación, ¿cómo se llama? De información, pues la forma de organizarla más fácil es tabular. Lo vamos a ver. Posteriormente, la forma para, por ejemplo, descubrir patrones y ver tendencias, etcétera, ¿no? Cosas muy puntuales, pues sería las gráficas. Entonces, la estadística hace uso de este método de gráficos, ¿no? Para poder, por ejemplo, llevar a cabo la interpretación y el análisis. Entonces, luego, pues como objetivo final de haber hecho todo este procesamiento de información, pues es interpretar esos datos que recabamos de alguna manera, ¿no? Ya vimos que lo podemos, dependiendo de qué tipo de estadística estemos aplicando, podemos tomar datos de las poblaciones o podemos tomar datos de las muestras y por lo tanto, pues tratar de inferir, si es el caso de datos de población, pues sería a partir de esos datos recabados, pues describir a las poblaciones y en el caso de las muestras, pues es inferir las características de una población, ¿ok? Bueno, con un cierto nivel de confianza y de seguridad, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, por ejemplo, estos son ejemplos de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, horas de uso, ¿no? En Internet o qué red social es más vista, ¿no? Por ejemplo, o qué marcas están presentes en la red, o, por ejemplo, cuál es en horas, cuál es la red social que más se utiliza, en fin, pero así como estas, pues podría yo tener, por ejemplo, por decir algo, para una tienda, ¿no? Una tienda física, pues puedo tener una estadística de cuál es el producto más comprado, ¿no? O más vendido, cuál es el producto, cuáles son las horas en que más tengo flujo de compradores o, por ejemplo, cuál es el día más congestionado, ¿no? Durante mis ventas. Lo mismo podría tener, por ejemplo, en cuestiones de urbanidad, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el metro o en el metrobús, pues mis estadísticas pues, me podrían indicar cuáles son las horas de mayor congestionamiento y de mayor uso de, ¿cómo se llama?, de este servicio, el número de pasajeros que utilizan este servicio, qué horas, si son hombres, son mujeres, si son familias, si son personas adultas con niños, etcétera. Yo puedo llevar una estadística de todo esto y entonces, ¿para qué me va a servir? Pues ya lo comentamos, pues para tomar decisiones. Imagínense si yo conozco cuáles son las horas pico de los transportes, pues lo que puedo hacer es dos cosas. Mandar más convoys, ¿no? Y obviamente con una mayor frecuencia. Entonces, de tal manera que desahogue esa demanda pico.
Para eso sirve, ¿no? Por ejemplo, las estadísticas, para poder tomar decisiones. Bueno, entonces, vamos a ver que la estadística descriptiva o deductiva, pues ya lo vimos, consiste en los métodos por organizar, resumir y presentar datos de manera informativa, ¿no? Vamos a ver que las técnicas empleadas para organizar y presentar datos se les conoce como estadística descriptiva. Ya les di algunos ejemplos, me voy a saltar esto, ¿no? Y vamos a ver que consisten los métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población, como se los acabo de decir, en base en la información de una muestra de esta, ¿no? Por ejemplo, supongamos que se decide analizar cuántas personas poseen un auto de alta gama en una determinada ciudad, pues, para realizar estimaciones de venta. Bueno, pues se toma una muestra de esas personas, de ese tipo de población que compra ese tipo de productos para saber, ¿no? Para poder describir estos hábitos, ¿no? Se analiza a través de una cierta hipótesis o se establece una cierta hipótesis y a partir de eso, de esa hipótesis, se analizan los resultados para llegar a conclusiones. ¿Ok? Tenemos una información escrita, que es la información que les digo que se agrupa la información de forma tabular, y esta es la forma más fácil para organizar, ¿no? A ver, déjenme admitir a Elizabeth. Entonces, de esta manera podemos entenderla más fácilmente, más rápidamente, etcétera, ¿no? Una de las formas en que también se manejan las estadísticas, pues no es con los números, ¿no? Con los números absolutos, por ejemplo, estos que están aquí, ¿no? 335.400 millones de dólares en una inversión publicitaria, etcétera, ¿no? Es mejor presentarlas, por ejemplo, en porcentajes. Los porcentajes nos dicen más, nos dan información más, más asimilable, más entendible para nosotros, ¿no? Los números absolutos, pues, sí son importantes, porque de ahí sacamos precisamente los porcentajes, pero a manera de presentación, para poder entender y asimilar de mejor manera esta información, pues son los porcentajes, ¿no? Bueno, a ver, vamos a seguir avanzando. Déjenme pasar. Entonces vamos a ver que, como les decía, hay una presentación tabular. En este caso, aquí se describe, por ejemplo, el lugar que ocupa esta red social, ¿no? Aquí vendría la red social que estamos analizando. Esta sería una variable, que sería la variable red social, y este sería el dato, que puede tomar estos valores, que serían Facebook, WhatsApp, Messenger, etcétera, ¿no? La empresa, pues sería la misma en este caso o parecida, ¿no? Y usuarios activos, que sería la variable esta de usuarios activos que tiene cada una de estas redes sociales, pues estamos hablando de esto. En este caso, si se fijan, pues tenemos de esta forma tabular muy bien organizada la información. Entonces, podemos tener, por ejemplo, el encabezado, que son las variables que estamos analizando, el título de qué se trata, ¿no? En este caso, así le pusieron, que sería Facebook, que es la empresa líder en las redes sociales. Esto ocurría en el 2020. Luego tenemos las columnas matriz, ¿no? Que serían esta que está aquí. Y luego tenemos lo que es el cuerpo. El cuerpo sería la asociación con los datos de análisis que estamos viendo acá, ¿no? Con lo cual estamos organizando estas redes sociales. O sea, para decir que la red Facebook, la red social Facebook es la número 1, bueno, pues es por el número de usuarios activos que tiene en millones, ¿no? Que serían este número, que es mayor a todas las demás. Entonces, estos serían los datos
útiles para poder organizar la información. Luego, la fuente, tengo fuentes, es muy importante tener la fuente de dónde se obtuvieron estos datos. ¿Por qué? Porque dicen varias cosas. Uno es cuándo se tomaron. Hagan de cuenta que estos datos son como fotografías en el tiempo. Entonces, tengo que decir cuándo se tomaron, porque no es lo mismo, por ejemplo, hace 5 años que hace un año, ¿no? Por ejemplo, todo evoluciona, crece o decrece dependiendo de lo que estemos analizando, pero es importante saber de dónde, si es una fuente confiable y todos los datos, por ejemplo, de descripción que podrían ser, puede ser la metodología utilizada para recabar esos datos, o también puede ser, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Cuándo se tomaron, etcétera, o inclusive bajo qué condiciones. Y luego vendría alguna nota al pie de página, que sería esta que está aquí. Pero bueno, vamos a decir que la forma en que se organizan las presentaciones tabulares. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto? No, profesor, todo No, muy profe. claro. Ok, bueno. Como les mencionaba, pues la forma más sencilla para poder entonces entender esta información recabada de forma tabular, pues viene la presentación gráfica. Y tenemos pues muchos tipos de gráficas, muchos tipos de gráficas. Lo vamos a ver la siguiente semana cuando estemos elaborando la actividad integradora. Vamos a ver que vamos a tener muchísimos tipos ¿cómo se llama? De gráficos, ¿no? Entonces, pero los más utilizados son estos que están aquí, que es el histograma, el polígono de frecuencias, el de barras y el circular o de pastel, que también le llaman de pie, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, el histograma, que es ese que tenemos aquí. Este es el de barras. Este es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias no es otra cosa más que unir los puntos medios de cada una de las barras o de el histograma. Entonces, el punto medio es el que se une con una línea, ¿no? Y entonces generamos un polígono de frecuencias. A este polígono de frecuencias le hace falta otra línea al inicio que va desde 0 hasta 0 aquí al final. Entonces, de esa manera se genera completamente el polígono de frecuencias, así se le llama. El polígono de frecuencias puede ir con estas líneas, ¿no? O sea, viéndose las barras o el histograma, o sin el histograma y solamente con las líneas que unen los puntos medios de cada barra. ¿Ok? Y finalmente, pues tenemos lo que es el pie, ¿no? La gráfica de pie o de pastel. De esta manera, son las gráficas más utilizadas. Ya los demás se utilizan para otro tipo de aplicaciones que son también muy útiles, pero básicamente que de esta manera podemos tener muchísima información, más fácil de interpretar, más fácil de analizar, identificar patrones, etcétera. Entonces, vámonos ahora con algo que se llama la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias, vamos a empezar a recabar información. Primero que nada, vamos a ver en este ejemplo el número de refrescos que toman por día una cierta muestra, o podría ser inclusive una población, ¿no? Vamos a decir que son, aquí tenemos 20 compañeros, ¿sí? 20 compañeros, ¿no? Y entonces esos compañeros, pues cada uno toma un cierto número de refrescos por día. Perfecto. Entonces lo que estamos haciendo es recabar la información de decir, a ver, el compañero 1 toma 5 refrescos por día, el compañero 2, 1, y así sucesivamente hasta completar
la muestra que nosotros definimos. Y entonces, pues ponemos todo, ¿ok? Bueno, ya tenemos esta parte, ya recabamos la información, ¿no? A esto se le llama una distribución de frecuencias porque lo que vemos es cuántos, en este caso es cuántos refrescos por compañero toman, ¿no? Cada compañero. Entonces tenemos las frecuencias. Aquí, eso serían frecuencias, ¿no? Frecuencias de, en este caso sería, insisto, número de refrescos que toma cada compañero, ¿ok? Bueno, ahora lo que vamos a organizar esta información de mayor a menor o viceversa, ¿ok? Entonces, vamos a organizar desde menor a mayor, ¿correcto? Y entonces aquí lo que tenemos es que tenemos el compañero 7, perdón, el compañero 7, que sería este que está aquí, pues tiene 0, también el compañero 11 tiene 0, y lo organizamos aquí, y así ahora vamos a ver, ya no tenemos ningún otro compañero que no toma refrescos por día. Bueno, ahora vamos a continuar por los que toman 1, ¿no? Sería el compañero 2, el compañero 5, el compañero 8, el compañero 13, el compañero 15, el compañero 17 y el compañero 20. Y entonces aquí organizamos a todos, ¿no? Y entonces aquí siguen los que toman 1. Y de la misma manera, pues ya vimos que no hay nadie más. Bueno, ahora nos seguimos con los que toman 2, ¿no? Que están aquí, y así sucesivamente hasta terminar, hasta llegar a los que toman más. En este caso, los que toman más son los que toman 5 refrescos por día, ¿ok? ¿Queda claro esto? ¿Hay alguna duda con esto? No, profe, todo claro. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, pasémonos a la que sigue. Entonces, tenemos que, por ejemplo, de la frecuencia, aquí tenemos la distribución de frecuencias. A esta tabla se le llama distribución de frecuencias. Ahora vámonos a lo que se llama la frecuencia absoluta. Ahora vamos a utilizar para esta parte de la tabla, vamos a utilizar el número de refrescos, ¿no? Y la frecuencia absoluta es cuántas personas toman, o en este caso sería no toman refrescos. Bueno, pues aquí vemos que 2. Bueno, vamos a regresar. Pues resulta que estamos viendo en nuestra tabla de distribución de frecuencias que efectivamente solamente 2. Vamos a aprovechar de una vez para el 1, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces nos pasamos y resulta que tenemos 7. Para el número 2, bueno, pues haríamos exactamente lo mismo, ¿no? Y hasta llegar a el total de las frecuencias, ¿no? Que sería precisamente si sumamos nosotros esta frecuencia, este número de frecuencias, pues nos va a dar 20, ¿no? Si no me creen, pues ustedes pueden sumarlo y entonces, y si hay alguna discrepancia, pues entonces algo está mal. ¿Ok? Porque esta tabla, la frecuencia absoluta, la sacamos de la tabla de distribución de frecuencias, entonces tiene que coincidir por fuerza. ¿Sí queda claro cómo obtuvimos la frecuencia absoluta? Sí, profe, muy claro. Bueno. Luego nos vamos ahora la frecuencia absoluta acumulada. No es otra cosa más que ir sumando. Por ejemplo, en este caso, la frecuencia acumulada, que sería esta que está aquí, sería exactamente igual a la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces aquí tengo la frecuencia, va a ser igual. La siguiente voy a sumar la anterior frecuencia que tenga en la frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta. Entonces tengo 2 que viene de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta.
que corresponde en este renglón. Entonces sería 9. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso sumaría, aquí hay un error, este 2 no va, sino es 9 y 6, 15, ¿no? Aquí está mal. Pero ¿cómo se llama? El resultado está correcto. Sería la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta del renglón. Y nos da 15. Y lo mismo hacemos aquí, ¿no? Tenemos, tenemos 2, 7, 6 y 3. Bueno, pues sería igual a 18, ¿no? Esto es, si lo queremos hacer de esta manera está bien, pero si lo quieren hacer más fácil es la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta del renglón que están analizando. Y de esta manera, pues otra vez nos tiene que dar que la frecuencia acumulada pues debe ser igual final, ¿no? Que debe ser 20. El último renglón tiene que ser igual al total de la frecuencia acumulada. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Ok, entonces para que nos quede más claro, la fórmula que nos recomienda utilizar es sumar la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta. Ok. Del Sí, renglón. porque aquí estoy viendo que, por ejemplo, sí suma, pero, por ejemplo, el 2 más 7 no es 15, entonces, ok, Sí, ok. claro, porque aquí hay un error. Va que va. Aquí el error es, o sea, aquí, por ejemplo, lo que se hizo, aquí faltó incluir un 6, si te fijas. Siguiendo Sí, con sí, este sí. ejemplo, faltó incluir el 6. Entonces, aunque faltó incluir el 6, la suma sí es correcta porque es 9, que es la frecuencia acumulada anterior, más 6, te da 15. Aquí nada más faltó incluir pues, la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Sale? Ok, profe, entendido. ¿Sí? ¿Ya está claro? Para mí sí, no sé si los demás compañeros tengan dudas. Ok. Sí, está claro, profe, gracias. ¿De qué? Bueno, entonces seguimos. Entonces esta es la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, ahora vamos a ver la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula, se calcula otra vez, aquí tengo la frecuencia acumulada, aquí tengo la frecuencia, ¿cómo se llama? Acumulada, se me fue, absoluta acumulada, frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? Y entonces lo que hago, en este caso, en la frecuencia relativa, es dividir, espérenme tantito, en un ratito nos cambiamos a la siguiente liga. Es la, sí, a la siguiente liga. Es la misma en la que estamos, nada más que hay que salirnos y volver a entrar. Si quieren, en un ratito más, nada más termino la explicación de esta tabla, nos cambiamos, por favor. ¿Sale, profe? Sí. Bueno, entonces tenemos la frecuencia relativa se calcula muy fácil. Agarro yo lo que es la frecuencia absoluta y la divido entre el total de observaciones, que sería 20, ¿no? Estas que están aquí. Ese es el total de observaciones. Perfecto, son 20 si sumo, lo hemos visto aquí en la frecuencia acumulada. La última, ¿se acuerdan que les dije que me tenía que dar 20 igual al total de observaciones de la frecuencia acumulada? Entonces aquí tengo que n es igual a 20. Perfecto, entonces voy a dividir cada una de estas frecuencias absolutas entre 20. Y esto me va a salir en, ¿cómo se llama? En decimal, ¿ok? En decimal me puede representar, se puede representar en decimal o se puede representar en porcentaje.
Esto sería un porcentaje, sería el 10%, este sería el 35%, este el 30%, este el 15%, este es el 0% y este el 10%. ¿Ok? Ahora, algo que es importante es que la suma de estos porcentajes me tiene que dar 1. Eso es forzoso si no estoy haciendo algo mal. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces les voy a pedir, espérenme, voy a parar compartir, voy a parar la grabación.